Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares, acompañado de un equipo interdisciplinario de médicos que queremos hacer prevención y educación en salud. La finalidad de Conexión Vital durante estos casi 18 años nunca ha sido para vender productos, ni es un programa de naturismo, ni es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica, ni es un programa para hacer telemercadeo. La angustia que vivimos en nuestra práctica médica nos llevó a tener ese apoyo de Telecafé, de Telepacífico, de Nación TV, de Teleislas y de tantos canales locales donde se pasa el programa a diario y donde nosotros queremos tratar de hacer un esfuerzo académico para que las personas por lo menos eviten un poco las enfermedades. Y digo las personas porque es que la salud no es responsabilidad de nosotros los médicos. Nosotros le damos a ustedes unas orientaciones, unos consejos, les damos unas ayudas terapéuticas, pero si usted allá en su casa no tiene conciencia de la importancia de realizar ciertos cambios en sus hábitos de vida, de tener un acompañamiento profesional con exámenes diagnósticos, será imposible pretender que un paciente se alivie. Es importante que ustedes entiendan eso. Nosotros, cuando escribimos el libro Cómo hacer de la cocina una farmacia, las 100 enfermedades más frecuentes, libros que están en las librerías nacional de todo Colombia y también están en todas las tiendas naturistas, lo que queremos es que tengan ahí a través de eso un acompañamiento. Pero hay algo en el cual nosotros hacemos mucho énfasis, además de la parte emocional y afectiva que siempre preguntamos a qué le achaca, si es feliz o no. Es que siempre en nuestras recomendaciones terapéuticas insistimos en la parte nutricional. Afortunadamente, muchos de los médicos que nos acompañan en nuestro Parque de la Salud y que ejercen la práctica médica le han dado importancia a una cátedra que no fue importante en la medicina o que en algunas facultades de medicina ni siquiera las enseñan, y es la nutrición. En este libro de Cómo hacer de la cocina una farmacia, las 100 enfermedades, siempre tratamos que las personas encuentren un acompañamiento de la comida, de la naturaleza, como herramienta terapéutica. Y es importante porque cuando ustedes tienen conciencia de eso, cuando hacen ciertos cambios, el cuerpo les habla. Y generalmente les habla con salud. Y tuve la oportunidad de conocer a un profesional en un área de la medicina que de pronto no se le da la suficiente importancia. Y a través del doctor Germán Ruiz trajimos ese invitado hoy para que hablemos de nutrición. Y como mucha gente dice, no, ahí es donde está escrito, y entonces muestra la parte científica y demás, ellos se dedican 5 años a estudiar la nutrición como algo importante. Y no únicamente desde la fábrica, no únicamente desde el campo a la fábrica, sino él investigó un poco más por un problema de salud que nos contará de cómo la alimentación es importante, juega un papel importante y debería ser importante en la práctica médica de todos los profesionales que ejerzan la medicina. Porque es increíble que al paciente le sigan diciendo, coma lo que quiera, coma ligero, coma liviano, coma suave, coma balanceado. Y me mandaron estos días una foto de una señora comiendo en un columpio, estaba comiendo balanceada una hamburguesa. Porque es que eso no le dice nada al paciente. Doctor Germán Ruiz Bolívar, muchas gracias por estar con nosotros y preséntenos a nuestro invitado. Bueno, muy buenas noches, doctor Jorge Enrique, doctor Leandro. Hoy tenemos un ingeniero de alimentos que tuve pues la fortuna de haber sido compañero mío de trabajo hace un tiempo, luego me lo encontré en estos días con unos cambios muy sustanciales en él como persona, en la parte física y en su parte profesional y personal. Entonces le sugería al doctor Jorge Enrique por qué no invitábamos a un ingeniero de alimentos a que nos acompañara en el programa y nos compartiera pues parte de su sabiduría y de su experiencia de vida. Él es ingeniero de alimentos, ya lleva pues un tiempito trabajando en el área, varias empresas, es docente universitario y pues nos va a hablar hoy de como de su parte personal, cómo
Sí, pues buenas noches, muchas gracias pues, por la invitación. Sí, como contarles un poco de la historia de vida, pues realmente a veces cuando uno estudia les enseñan ciertas cosas nomás, pero nunca llegamos como a ir un poquito más allá y a comprobar realmente si lo que nos están enseñando es verdad o no, ¿sí? Especialmente pues en la parte de la nutrición, ¿sí? Nosotros abarcamos muchas áreas, pero especialmente pues, en la área de la nutrición no es... No la vemos como muy a fondo, no vamos Es como un una parte poquito... como mecanizada, como muy Exacto, industrial, ¿no? exactamente. Es algo pues que realmente no nos llevan a que nos preocupemos realmente por la salud de las personas, sino cómo producir, pero sin un beneficio realmente a los que van a consumir este tipo de productos. Como ¿sí? una parte económica, como se llama la parte de Exactamente. producción y económica Todo. de los Nosotros alimentos. fuimos, como digo yo, domesticados. Los seres humanos somos domesticados, hechos a imagen y semejanza del medio que nos rodea. Doctor Leandro Entonces, Ortiz, usted tenía un problema de obesidad. ¿Qué fue lo que pasó? exactamente. Después de haber estudiado esa carrera, se encuentra con un conflicto con su salud de sobrepeso. Sí, fuera de que vengo pues de una familia donde mi madre pensaba que alimentarse bien es comer mucho, ¿cierto? Entonces creía que simplemente la alimentación en abundancia era alimentarse bien, pero realmente me di cuenta porque llegó un punto donde ya iba subiendo de peso en un instante, pues como que no iba controlándolo y llegó un punto donde ya pesaba 95 kilos, ¿sí? Entonces empecé como a tomar conciencia un poco acerca de eso. Entonces empecé a estudiar, a ir un poquito más allá, a cuestionarme realmente las cosas, ¿sí? Fui entonces como preocupándome por eso y empecé a estudiar los tipos de medicina que había, ¿sí? Entonces empecé como a investigar un poco realmente si los lácteos, la carne, todo esto realmente qué tan beneficioso es para nuestro organismo y si realmente sí me estaba haciendo bien. Sí. Y empezó un proceso de alimentación y de cambio en su vida. Totalmente. Bueno, yo quiero que ustedes estén muy atentos porque vamos a hablar precisamente acerca de este tema. Pero como también les he dado un informe que el Hospital Calixto García en La Habana, Cuba, tiene un diplomado en biodescodificación y en hipnosis que se va a realizar todo el mes de marzo, yo quiero que ustedes tengan la información a través de este teléfono, 323-581-9209. 323-581-9209. Este diplomado en La Habana, Cuba, va dirigido a odontólogos, a psicólogos y a médicos. Y es dictado por neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras y odontólogos neurofocales. Es una experiencia maravillosa que ojalá muchas personas se dieran la oportunidad de tener este acercamiento académico. Vamos a este corte comerciales. Continuamos con el programa, el doctor Leandro. Entonces íbamos en que él nos estaba comentando que tenía un problema de obesidad. ¿Qué lo indujo a hacer un cambio en su alimentación o qué fue lo que vio que le hacía daño, lo que te estaba engordando? Pues primero de todo, o sea, ser consciente no solo de la obesidad, sino de los problemas ya internos realmente en la salud. Yo sufría mucho de cólicos, ¿cierto? Creo que cada 8 días unos retorcijones, siquiera no podía, pues, sufría de gota, mantenía el dedo gordo, pues cada rato siempre se me hinchaba y no podía casi ni caminar. Entonces empecé, de acuerdo a eso, como a estudiar un poquito realmente qué pasa conmigo. Perdóname, doctor Leandro Ortiz, ¿a los cuántos años, porque usted es una persona joven, usted empieza a tener ácido úrico, se le hinchan las articulaciones, le hacen un examen, ácido úrico alto? ¿Cuántos años tenía usted que empezó con esas manifestaciones clínicas que ya realmente era una enfermedad? No, a los 30 años aproximadamente que empecé. Pues antes los tenía, lo que pasa es que nunca me ha gustado como ir donde un médico. Ajá. Entonces siempre, pero ya cuando ya el dolor no daba más, entonces ya empecé realmente como a ir a eso y ya me preocupé un poco más por eso. Y empecé por eso a estudiar un poco la parte de la alimentación y me di cuenta realmente que me alimentaba supremamente mal. Carne, porque comía toda la carne toda la que se me apareciera, ¿sí? Lácteos, todos los derivados lácteos. Entonces empecé como a tomarlo en conciencia, claro, puros carbohidratos, que eso se convierte en azúcar automáticamente. Entonces, en el usted organismo. como ingeniero de alimentos detectó cuáles son los alimentos que son dañinos.
Sí, claro. Entonces empecé realmente a cambiar la dieta, empecé a hacer ese proceso de dejar un poco todo lo que son lácteos, todos sus derivados, la carne, carnes rojas, especialmente pues la de cerdos y ¿cierto? Por ser un carroñero pues menos todavía, pero igual también dejé la de res, solamente me dediqué como pollo y pescado, pero más que todo como a los granos, a los cereales. ¿Y en cuánto tiempo se fue normalizando su peso al hacer esos cambios? No, los cambios se dieron muy rápido. Yo a los 2 meses bajé prácticamente 22 kilos. Quedé en 73 kilos ya cuando Pesaba 93 kilos. pesaba 95 y bajé a 73. ¿Suspendió qué alimentos? Lácteos, carnes, arroz, casi todos los carbohidratos, papa. Entonces viene la pregunta, porque en consulta nos preguntan, doctor, entonces usted me quita eso, pero ¿qué como? Entonces, ¿qué cambio hizo usted? ¿Qué consumía? Muchas legumbres, ¿no es cierto? Prácticamente pues frutas, como el desayuno. Hice una dieta que vi, ¿no es cierto? Que era, por ejemplo, pues, durante varios días era desayunar lo mismo, almorzar lo mismo y comer lo mismo. Pues me dediqué prácticamente a eso y por eso, porque me dijeron que el hígado y el páncreas empezaban a agregar ciertas enzimas, entonces el cuerpo se iba acostumbrando y empezaba a metabolizar el organismo mucho más rápido, ¿cierto? Entonces empezaba a tomar ya la energía donde la tenía depositada y eso fue, pues realmente fue muy rápido al bajar de peso. Sin ningún medicamento. Sin ningún medicamento, nunca me han gustado, nunca he sido pues como amante de los medicamentos, ni en la medicina pues como alopática, me gusta más ir como por lo natural, realmente yo creo que la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos. Bueno, usted dentro de sus investigaciones y todo esto me hablaba de que encontró una medicina. Coméntenos algo de esta. Sí, pues entre varias, ¿no es cierto? Una parte pues la Unani pues, que es como que abarca pues realmente como el equilibrio del cuerpo humano, ¿cierto? Y se basa mucho en la sabiduría del cuerpo. Y entre otras cosas, pues también la parte de pronto también donde nacen las personas. Entonces, pero es un cuento, pues yo invito a la gente mucho a que investigue y no como cuento de nada, sino que cada uno vaya más allá realmente y profundice en cada tema, ¿sí? Eso es lo que yo más que todo como recomiendo. De pronto los televidentes no conocen mucho de medicina unani, pero nosotros hemos hablado acá en otros programas de lo que es la medicina ayurvédica, son más o menos Sí, parecidas. son muy similares. Muy similares y vienen desde la misma procedencia, ¿no? Del Oriente. De acuerdo a, a los biotipos va encaminados los cambios nutricionales. Es una medicina ¿cierto? greco-árabe. Sí. Muy semejante a la medicina ayurveda, ¿no? Sí, es muy semejante. Entonces, de acuerdo a sus biotipos, va qué pueden o no pueden comer, así sean. Sino que va más que todo como a productos. la raíz realmente como el problema. Busca realmente cuál es la raíz. No tanto pues como en mucho pues la medicina alopática, simplemente que es un medicamento como para suplir cierto dolor, no más como para disiparlo, pero realmente no va a la raíz del problema. Y usted se ciñó bajo los Sí, principios claro. de la Como dice, medicina lo unani. de Hipócrates, ¿no? Que él dice Era. que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Exactamente. Somos lo que comemos. Entonces basamos como mucho en eso y empecé realmente en eso y los cambios fueron muy rápidos. Bueno, como el fin del programa es muy didáctico, entremos a hablar de los alimentos tóxicos. Entonces, hablemos un poco de los lácteos, por qué son dañinos. Tú desde la ingeniería alimenticia, ¿qué nos puedes aportar desde ese campo? Pues primero que todo, bueno, ya lácteos como los veíamos como anteriormente, pues ya no están, ya no, la concentración realmente, la leche realmente como venía antes, pues ya no se ve porque ya hay unas mezclas, ¿cierto? Ya para hacerla rendir, porque de acuerdo, pues eso se metió una mafia pues tremenda con eso, pero entonces, pero igual todos esos los componentes que vienen dando pues y lo que afecta realmente en el organismo. Y es ir un poquito más allá, no simplemente es que nos acostumbraron, simplemente nos dijeron que teníamos que comer eso y pues desde niño nunca nos preguntaron si nos gustaba o no, simplemente nuestros padres hicieron lo que ellos les enseñaron, ¿sí? Entonces, cuando usted ya va a investigar y a analizar un poco, y realmente, o sea, de dónde viene la leche, ¿sí? Entonces, la leche viene realmente
de que usted pone a analizar los mamíferos, las hembras, ¿por qué dan leche? ¿Cierto? Entonces, específicamente, ¿para qué? Para su especie, ¿sí? Entonces, realmente nuestro organismo no soporta la leche de vaca. O sea, son exclusivas de la especie. Exactamente. Que es Nosotros una especie, no tenemos 4 estómagos para... son una especie vivir herbívora, ¿no? Nosotros no somos herbívoros, exactamente. por un lado. Está la parte de la proteína. En la parte de la proteína, ¿en qué difiere de las dos proteínas, de la leche materna y la leche de vaca como tal, como un vacuno? Pues no, la verdad pues no tengo como muy dominio, pues el dominio realmente Dominio como de la esa, proteína. sí, pero sí sé por ejemplo que y para naturalizarla como muy difícil para poderla aprovechar el organismo, porque sé que genera radicales libres dentro del organismo y esos son los promotores de células cancerígenas. Bueno. Tengo una pregunta de Eucari Sánchez por Facebook Live, donde estamos en este momento transmitiendo el programa. Y dice, buenas noches, doctor Rojas. Tengo un bebé de 2 meses y pasan 2 o 3 días sin hacer popó. Lo veo hacer mucha fuerza, me dice que sufre de cólicos del lactante. ¿Qué puedo hacer? O darle natural para ayudarle. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Llama la atención, y he hecho varios programas acá, con pacientes que nos han traído inclusive los bebés, que empiezan a sustituir la leche materna por leche complementaria. Pero entonces la gente cree que la leche de tarro no es leche de vaca. No, es que yo no le doy leche de vaca, yo le doy tal leche en polvo. Y es leche. O sea, que nos puede a usted ahorita explicar cuál es el proceso para convertir esa leche líquida en leche en polvo. Y el niño empieza a tener estreñimiento, porque es que la leche da estreñimiento. Muchos dicen, ¿y por qué a mí me da diarrea? ¿Qué es lo que pasa con los famosos yogurcitos que les venden a ustedes que tiene probióticos y que es excelente para el estreñimiento? No es que sea excelente para el estreñimiento, es que inmediatamente inflaman al colon y el cuerpo necesita sacar eso rápido y produce deposición, generalmente diarreica. Pero cuando es en polvo, o cuando la combinan con agua de panela, o con cereales, o la misma leche en polvo sola, diluida, compacta. Por lo que decía el doctor Germán Ruiz, es que la proteína que tiene no la alcanza a digerir bien el cuerpo. E inclusive el calcio, porque nos dijeron que es que había que tomar leche porque era buenísimo para la osteoporosis. Lo malo es que no hay libros que comprueben eso. ¿Qué es lo que pasa? Que le puede generar ese cólico y puede generar ese estreñimiento en los casos de los niños y también diarrea en los adultos. ¿Por qué? ¿O cómo es ese proceso industrial que se le hace a la leche para Sí, no, lo que pasa es pasteurizar? que la leche, la gente cree pues que ya simplemente con el proceso entonces ya mató pues mata microorganismos, pero la leche está en sí, queda ahí. Lo único que hicieron fue eliminar el agua, ¿cierto? Es deshidratarla. ¿Sí? Tú nos decías ahora que hay un proceso que a veces las hacen rendir o hay un proceso industrial. Sí, claro, y donde, le adicionan otros componentes, lo mismo para poder hacer rendir el producto. ¿Sí? Y ahí es donde se pierde el efecto terapéutico de los productos, naturales o animales, en fin. Y lo que decía él ahora es que no es lo mismo la leche de hace 30 años que la actual, porque es que hay más concentrados, hay más vacunas, hay más hormonas, más baños para garrapatas, más cantidad de cosas, y todo eso lo procesa la vaca. Pero finalmente, como él dice, es un proceso que así como lo hace la vaca, lo hace el elefante y lo hace la mamá, la mujer, que tiene que producir en su época de lactancia una leche especial para un bebé que acabó de nacer. Pero cada especie su propia leche. Por eso se hizo un experimento y se le dio leche materna a 15 animales y ninguno la recibió, porque cada especie fabrica su propia leche. Vamos a este corte de comerciales. Y la otra inquietud que tienen los pacientes y que uno se preguntaría, bueno, ¿por qué una persona tan joven, alrededor de sus 28 a 30 años, comía carne y se le hinchaba el dedo gordo y tenía grandes dolores? Y después lo estudian y encuentran ácido úrico. ¿Qué es ese tema del ácido úrico? Hablemos un poco, doctor Germán Ruiz, de ese proceso metabólico cuando las personas consumen carne y después de consumir carne dicen, se me empeoró el dolor, fibromialgia, artritis, ácido úrico y tantas otras patologías. Bueno, viene el proceso de las proteínas como tal. Entonces estamos en el campo acordémonos de los grupos nutricionales, que son los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Entonces los cárnicos pertenecen al grupo de las proteínas
y para su metabolismo necesitamos tener un hígado sano, y cuando se come la proteína en exceso, sobre todo los cárnicos, hay unos derivados, esos que se llaman las purinas del ácido úrico, y terminan en ese ácido úrico que no se puede eliminar del todo. ¿Y a dónde va? Al torrente sanguíneo, y se va a depositar en las articulaciones en forma de cristales, originando lo que se llama la gota y dolor. A veces encontramos dolor y enfermedad gotosa sin ácido úrico alto en sangre. ¿Por qué? Porque está todo depositado en las articulaciones. Y se forman además una cosa que llaman los tofos gotosos, que son unos nódulos grandes alrededor de las articulaciones, dolorosos o no dolorosos, por una poca eliminación de ese ácido úrico y por exceso en los cárnicos. Doctor Leandro, cuéntenos un poco de cómo es el proceso industrial de los cárnicos. Sí, pues realmente dependiendo pues del tipo de producto que vamos a desarrollar, ¿cierto? Pero entonces ya siempre para poder alargar la vida de estos productos, pues van a haber unos aditivos, unos preservantes realmente para eso que son como muy dañinos realmente para el organismo. Por eso ¿Recuerda algunos nombres de preservantes? Pues en cárnicos pues realmente no tengo mucho dominio porque no he manejado por lo mismo, porque me alejé mucho realmente de Pero este a tema. la carne, lo que llama carne en canal, que llaman los... Sí, ¿eso exacto. lleva algún químico, algún preservante Sí, claro, en las todos carnicerías? todos llevan preservantes realmente. Además, porque si no, entonces ¿cómo hacen para que duren cierto tiempo? ¿Sí? Y además de eso, pues traen los medicamentos que se le administró al animal cuando vivía, ¿no? Sí, claro. Las hormonas, los antibióticos, las vitaminas. Sí, igual ya hoy en día el animal no se alimenta correctamente. Ya si usted puede ver, hay vacas donde le hacen un roto por acá y por aquí mismo simplemente le inyectan y le pasan los alimentos simplemente por acá, porque ya el animal ni le dan la oportunidad de que se alimente. De caminar. ¿Sí? Hay un problema muy grave con el tema, y yo invito a las personas para que busquen un tema que se llama proteosaurismosis. Y es la explicación bioquímica de cómo el cuerpo procesa la carne. Porque si es cierto, la carne tiene unas componentes que llaman cadaverinas para que ella se vaya pudriendo, y todos los humanos lo tenemos, que es lo que hace que uno se muere y se pudra. Lo que pasa en el cuerpo cuando se empieza a descomponer la carne que ustedes ingieren, frita, cocinada, ahumada, como sea, es que libera unas sustancias que en el organismo desencadenan inflamación. Y son precursores de la inflamación, que son las prostaglandinas, los tromboxanos, que los elabora la carne o los procesa el organismo cuando ingiere la carne, que son el ácido araquidónico. Por eso muchas personas, y por eso el mismo invitado y al doctor Leandro Ruiz, le sucedía que comía carne y cuando se excedía en esto, tenía inflamación del dedo gordo, tenía elevación del ácido úrico y tenía dolor. Pero es que el cuerpo tiene que metabolizar los alimentos. Sí, el doctor Germán nos habló ahora del hígado, pero todo empieza desde el momento en que nosotros estamos viendo el alimento. Se me hizo agua la boca, porque el organismo libera enzimas a través de la saliva. Vio el limón, vio la bandeja, vio el asado, en fin. Ahí empieza la digestión. Una buena masticación, cuando la combino con saliva, entonces las enzimas empiezan a desdoblar todo eso. Como cuando ustedes toman un pedazo de carne y le echan papaya, por ejemplo, o piña, que ya ablanda la carne por las mismas enzimas. El proceso metabólico continúa, llegan los jugos gástricos y se empieza a hacer una mezcla en esta licuadora que es el estómago. Y cuando pasan a esa primera porción del intestino delgado, llegan dos fábricas grandes a trabajar. La vesícula biliar, depósito de almacenamiento de bilis que produce el hígado, y el páncreas. Y ahí en el duodeno, las dos son como cuando ustedes ven una serpiente que tira el veneno así llega cuando va pasando el alimento, para emulsificar, para desdoblar, para metabolizar todo ese alimento. Y de esa manera permitir que el cuerpo utilice unas cositas y las otras las deseche. Y ahí es donde empiezan. Y cae a un caldo de cultivo que son los probióticos, que es la flora intestinal. Y entonces ellas ayudan. Entonces mandan hierro por aquí,
mandan minerales por allá, mandan los carbohidratos que son los azúcares, mandan las grasas que son los lípidos, mandan los aminoácidos que son las proteínas, y gracias a eso el cuerpo funciona. Pero si yo a esta fábrica le echo lo que no es, si me excedí en carne como le pasó a él y en lácteos, 95 kilos, 30 años, ácido úrico, arteriosclerosis, colesterol y triglicérido alto. Porque esta fábrica funciona con la materia prima que le echemos. Si la comida buena nos alivia, la comida mala nos enferma, o viceversa. Por eso nosotros insistimos, y tristemente digo, ¿cómo es que no nos enseñan a los médicos en las facultades de medicina y nutrición? Que hay ingenieros de alimentos, que hay nutricionistas, sí, pero es que ni a donde ellos, ni a donde la nutricionista va el paciente a que le maneje una artritis reumatoidea, ni va a que le maneje una dislipidemia grave, ni una patología grave. Entonces se dilata la cosa, vaya donde la nutricionista, vaya donde el otro, cuando es labor de nosotros los médicos hacer esa consulta integral. Y en la prescripción médica, lo primer medicamento que queríamos de poner es que no debe comer. Y no es decirle liviano, suave, ligero, balanceado. No, es desayuno, almuerzo, comida. No debe consumir lácteos, por lo que está explicando el doctor Leandro. No debe consumir proteínas, por lo otro que estamos explicando. Ni qué decir de los azúcares. Y de esta manera, lograr que un paciente pueda bajar hasta 20 kilos en 2 meses, simplemente con decir, no como estos alimentos, como más de estos, y el cuerpo le habló, ¿cómo? Se bajó el ácido úrico y bajó de peso. Por eso para nosotros es motivo de mucha alegría compartir estos temas con todos ustedes. Vamos a este corte de comerciales. Muchas de las personas se preguntarán, ¿cómo es que obtienen un producto del campo y lo industrializan? ¿Por qué el tomate de aliño se puede convertir en salsa de tomate? Pero ¿por qué yo con la salsa de tomate ya industrializada puedo brillar el cobre y con un tomate de aliño no? Si supuestamente es el mismo tomate de aliño. ¿Cómo es que toman todas las carnes y hacen una barra de salchichón o un perro? Se preguntarán muchos de ustedes por qué una arepa que hacen ustedes en su casa molida y amasada les puede durar 3 días y se llena de hongos, y la que yo compré en una supermercado X me puede durar tantos días y hasta meses. ¿Por qué los panes? Hay unos panes que yo tuve una experiencia que quedé muy impactado y quisiera decir el nombre de la fábrica multinacional de estos panes. Entonces yo me fui para casi un mes largo para otro país, y a mí se me quedó un paquete de tostadas y un paquete de panes, y al mes largo que llegué estaban igual de crocantes, perfectamente como si nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que le echan a ese pan y a esa tostada? El tema de los azúcares. ¿Por qué las personas que consuman azúcares hacen más infecciones? Que da lo que hace en el sistema inmunológico el azúcar. Y entonces hay una cosa que se llama sulfitos, y los sulfitos bajan las defensas. ¿Y qué son los sulfitos? El azúcar. ¿Por qué será que las células del cáncer las estudian en cultivos? Es una caja de Petri, como si fuera este celular, y eso es una gelatina, y esa gelatina tiene que ser azúcar para estudiar las células de cáncer. Y todos los oncólogos y todos los médicos sabemos que un gran alimento para el cáncer es el azúcar. Radio, quimio, braquioterapia, coma lo que quiera. Si es que ellos se alimentan del azúcar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el azúcar termina siendo tan dañino? ¿Cuál es ese proceso industrial? ¿Cómo es que el azúcar termina volviéndose tan dañina para el cuerpo? ¿Y qué es lo que le tienen que agregar al azúcar para hacer todos estos procesos industriales? Doctor Leandro. Pues vamos a ver un poquito primero con la parte pues que hablamos como de las salsas. Por ejemplo, el tomate pues hace un proceso de macerado, pues luego le tienen que adicionar ciertos conservantes, especialmente los que más utilizados son sorbato de potasio y benzoato de sodio, ¿cierto? Que los utilizan hasta cierto punto.
Por ejemplo, la norma pues exige que sea 1000 partes por millón si utilizan solo conservantes y son dos las mezclas son 1250 partes por millón. Igualmente, pero eso se lo adiciona en un principio, pero cuando hacemos ya le estamos adicionando también otro tipo de sustancias. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Qué más se le agrega? Repitamos los dos que usted decía ahora, ¿cuáles? Benzoato de sodio y sorbato de potasio son los más utilizados. A veces también está el ácido sórbico. ¿Y eso se le echa para qué? ¿Para que no se pudra eso ahí? Exactamente, es para preservar el alimento por mucho más tiempo. Y todo de acuerdo también al pH pues y esos pueden ser tóxicos en ciertas concentraciones, ¿a partir en ciertas de cuándo? concentraciones, por eso la norma exige hasta cierto punto. Si usted, pero muchos de pronto por querer que el producto dure mucho más tiempo, por debajo pueden estar adicionando mucho más de lo que se echan un requiere. poquito Y no más. es únicamente a la salsa de tomate, sino a muchas salsas. Claro, no, a todas prácticamente. Es un todas. preservante O sea, universal para salsas. En la parte industrial realmente le están adicionando a todos los productos. Y eso va en la etiqueta Sí, del eso va en la producto. etiqueta, todo va declarado, tiene que ir declarado tartrazina, ¿cierto? Van los colorantes que también, glutamato monosódico también, que es algo muy perjudicial también para la salud, pero igual los llevan, ahorita están como en ese protocolo de cómo eliminar realmente y sacarlo de los Del productos. mercado. Sí, del mercado. El glutamato monosódico, muy utilizado en cantidad de alimentos. Esos productos, después de que salen al mercado, dicen la etiqueta cuánto tienen. ¿Tienen una las cantidades, supervisión? no. ¿Hay una supervisión, una Sí, auditoría? pero sí hay una supervisión, claro, el INVIMA, ellos están detrás siempre, están observando realmente que se lleven estén- esas que se concentraciones estén- y se sí, cumplan. Que exactamente. no pasen lo que usted nos dijo ahora, Sí, sí, el claro. número de partes por millón. Ellos están inspeccionando constantemente realmente pues, ese tipo de instituciones que transforman los alimentos. Doctor Germán, Sí. ¿qué pasa cuando una persona es adicta a los embutidos, a los enlatados, a las salsas, a todos estos alimentos que se vuelven de largo tiempo en los supermercados? ¿Qué es lo que hacen en el cuerpo? ¿Por qué se vuelven tan perjudiciales? ¿Por qué pueden desencadenar patologías? Bueno, porque estamos consumiendo productos químicos que no son naturales. Entonces, entran al organismo, muchos son de difícil eliminación, tanto renal como hepática, y se van a depositar. Entonces van a producir con el tiempo, se vuelven tóxicos. Entonces ahí es donde viene el problema, que pueden alterar en la parte genética de nosotros y producir un cáncer. Hacen cambios en el pH del organismo, llevan hacia la acidificación, que también favorece el aparecimiento de enfermedades tipo cáncer, diabetes, enfermedades crónicas. Ahora se está hablando de la inflamación crónica leve. Entonces todos estos productos cárnicos, preservantes, producen esa inflamación crónica leve. Nosotros, que llevamos ya un tiempito caminando en esto, hemos recomendado a los pacientes no consumir carnes rojas, embutidos, preservantes. ¿Hace cuánto, doctor Jorge? Más de 25, 30 años. Y la Organización Mundial de la Salud se vino a promulgar hace 4 o 5 años diciendo que eran cancerígenos. Apenas. Apenas. Y salió el boom un tiempito y se cayó. Entonces, los únicos que seguimos hablando mal de este tipo de alimentos somos nosotros. ¿Y la relación que tiene con las alergias? Total. La alergia, para que haya alergia, tiene que haber una sustancia en nuestro organismo alta que se llama la histamina. Cuando la histamina está alta, se producen alergias. Sube la presión arterial, aparecen los brotes, procesos inflamatorios. Entonces, elevan ese producto de la histamina desde la parte hepática. ¿Por qué? Porque estamos detectando sustancias extrañas. Gran parte de esos enlatados y embutidos se hacen con vísceras de animales, doctor Leandro. Sí, claro. Igualmente y en productos de aluminio, ¿cierto? A veces que son latas pues, de bronce y que pueden pasar realmente al alimento. Acaba de tocar pues, otro tema más Otro difícil. tema importante bien, ese del aluminio. Los metales pesados, pero que igual muchos preservantes lo tienen. Pero cuando yo utilizo para hacer una barra de salchichón o un perro, todas estas vísceras de los animales, ahí está lo que dice el doctor Germán. Una alta dosis de histamina, la persona le da alergia y le mandan un antihistamínico. Pues, ¿cuál es el tratamiento? Pues no coma histamina. Él dijo, me engordé, me da ácido úrico, me duelen las articulaciones. ¿Qué dijo? No vuelvo a comer nada de producto animal.
No es vegetariano porque él come pescado, pollo y huevo. No volvió a comer lácteos. Bajó los azúcares, bajó 23 kilos. A eso es lo que yo quiero llegar hoy con este programa, para que entiendan que es una decisión de ustedes cambiar ciertos hábitos alimentarios. Ya regresamos. Personas que nos están escribiendo, que desean los productos en Antioquia, Medellín y demás, ustedes pueden contactarse con el teléfono 323-581-9209. 323-581-9209. Allí tendrán toda la información, toda la asesoría y demás acerca de este tema. Hay algo muy importante que las personas se encuentran como en una dificultad en el caso cuando van a nuestros consultorios en los parques de la salud. Porque nuestras fórmulas, nosotros les sugerimos a las personas que no consuman lácteos, café con leche, carne de res y de cerdo, enlatados y embutidos, azúcares, margarinas. Cuando hablo de azúcares están las gaseosas. Licor y el exceso de licor. Licor y tabaco. Lo triste es que muchas personas nos dicen, ¿y entonces qué voy a comer? Es lo primero que dice, se les acabó el supermercado. Y muchos se preguntarán, bueno, pero si Leandro comía de todo, y tenía sobrepeso, y ácido úrico, y colesterol, y triglicéridos y todo eso. Y tomaba trago. Entonces usted dice, bueno, voy a dejar esto. ¿Cómo suplió eso? Porque la gente dirá, bueno, entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo cambió el desayuno? ¿Cómo cambió el almuerzo? ¿Qué fue lo que cambió para uno decir bajó 23 kilos en 2 meses? Sí, no, yo más que todo, pues sí, el huevo, huevo y frutas, pues más que todo era lo que el desayuno. Sí. Ya lo otro eran granos, pues como el almuerzo, sopitas así, pero sin papa, pues yo mismo cocinaba, pues yo mismo me preparaba los alimentos. Lentejas, comía mucha lenteja, pasta poco también porque también pues son carbohidratos, ¿no es cierto? Y se convierten en azúcar también rápidamente. Dejé los panes también totalmente, ¿cierto? Pero más que todo granos, todo tipo de granos, mucha lenteja. Realmente la lenteja es muy rica en ciertas proteínas, ¿cierto? Entonces era un producto que estaba como en mi dieta diaria. Trataba como de siempre el almuerzo, eso sí, al principio del programa que se volvió como, que comía como lo mismo. Sí, eso, por eso. Entonces siempre era un poquito monótono la dieta, ¿o? Sí, pero uno se acostumbra, pero igual yo la dieta era que el último día uno tenía que comer de todo. Yo, por ejemplo, eran 7 días, 6 días comiendo, desayunando y almorzando y comiendo siempre lo mismo. Sí. ¿Entre comidas qué consumías? No, nada, solamente tomaba un agua. Una mezcla de agua que simplemente pues yo la hacía, que la vi que era muy buena para el organismo y para los electrolitos. Es importante. ¿Cuál era? ¿Cómo la mezcla? Es importante lo del agua, hablemos un poquito. Agua, miel de abeja, bicarbonato de sodio, sal marina y limón. Esto se ha hablado mucho de esta mezcla que es excelente. Entonces, agua, miel de abejas, sal marina, bicarbonato y unas gotas de limón. Eso es lo que tomaba en la media mañana y en la tarde. Sí, yo tenía el tarrito y lo tomaba durante el día, ¿no? Cuando tenía sed, más que todo, no tenía pues necesidad de que, o sea, que tenía que ser a cierta hora, no, simplemente cuando me daba sed. litros al día, no, solo cuando tenía sed. No, solamente cuando tenía sed, cuando el cuerpo lo pedía. ¿Y eso lo tomaste desde la medicina UNANI? Sí, exactamente. Esa dieta la tomaste desde ahí, porque ya habíamos hablado de la que es parecida a la medicina ayurvédica. Tengo una pregunta de Nora Lucy Sierra Cuellar que dice, buenas doctor, usted dice que tomar cúrcuma con pimienta negra molida, yo tomaba cúrcuma con limón, ¿qué diferencia es tomárselo con pimienta y qué cantidad? ¿Una cucharadita o la mitad de una cucharadita o solo lo que coja con la punta de la cucharada o con cuánto y por cuánto tiempo y cuántas veces al día en agua tibia antes de desayuno y la comida? Le agradezco. ¿Por qué yo toqué este tema acá con la pregunta de doña Nora Lucy? Porque él estaba haciendo una mezcla que es muy buena y muy saludable, pero ustedes también la pueden hacer con cúrcuma.
Entonces muchos dicen, pero es que él cambió las proteínas y empezó a comer mucho huevo. El huevo es un gran alimento y ojalá de campo, preferiblemente. Pero como no todas las personas tienen la capacidad de conseguir huevo de campo, tienen una opción y es aplicarle al huevo cúrcuma y pimienta negra. ¿Por qué con pimienta negra? Porque se potencializa el efecto antiinflamatorio y desintoxicante, además porque controla colesterol y triglicéridos. Acá veníamos de Cuba de un congreso que hablábamos, que se estaba investigando, o se está investigando la cúrcuma con los franceses para el manejo de memoria, demencia senil y Parkinson, colesterol y triglicéridos y aterosclerosis, con cúrcuma y pimienta negra. Una cosa maravillosa. Entonces son opciones que uno puede utilizar tanto en el proceso que él estaba haciendo de desintoxicación, porque él estaba haciendo una desintoxicación de ácido úrico y de dolor, pero también estaba haciendo un programa de pérdida de peso. Entonces, ahí es la importancia de buscar estas ayudas complementarias. Sí, pudo haber sido monótono al principio, pero su salud cambió totalmente. Él tenía que tomar una decisión. O era un joven enfermo y medicado, o era un joven saludable. Y a eso es lo que nosotros tenemos, a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Qué decías, Leandro? Que desde eso no me ha vuelto a dar nada, realmente ya. Yo creo que a mí ni gripa ni los cólicos se me quitaron los dolores, todo. Realmente llevo más de 4 años. Dentro de la medicina unánime encontraste lo de los sabores, el equilibrio de los sabores, que nosotros hemos hablado acá un poco de la medicina ayurvédica, de que en todas las comidas debe haber los 5 sabores, salado, dulce, picante, agrio, amargo. Ah, sí, pero igual también, o sea... No lo hacías, ¿no? No. Marlene Rodas pregunta una pregunta más o menos con lo que usted decía, que le dan cólicos y dolores abdominales. Vuelvo y les contamos, siempre empezamos nuestras fórmulas con cambios alimentarios. Y muchas veces, sin necesidad de medicamentos, mejoran los síntomas. Porque nosotros no estamos diciendo que él tomó X producto de tal hora, no, nada. ¿El qué hizo? Unos cambios de hábito. Había otra pregunta que nos hacía doña Franci Bermúdez de un niño palé de Sintol, que nosotros siempre a los pacientes, nosotros no enceramos sin haber barrido, siempre desintoxicamos al paciente y en nuestro caso utilizamos el de Sintol. A un niño de 6 años no, es mejor hacerle un coprológico antes de hacerle cualquier tipo de tratamiento. Me perdonan las personas que están en Facebook y no alcanzamos a responder todas estas preguntas, tratamos de hacerlo después de los programas. Yo quiero agradecerle al doctor Germán Ruiz Bolívar, quien hace parte de todo el equipo médico de nuestros parques de la salud, al doctor Leandro Ortiz por compartir con nosotros una experiencia de vida, y a todos ustedes, como dice mi hijo, cada uno verá qué hace con la información que nosotros les damos, pero de corazón le decimos, es usted el responsable de su salud, es usted el que debe cambiar ciertos hábitos alimentarios, cambios de vida, actitudes mentales, pensamientos, emociones, deporte, sol, ingesta de agua. Y con todo esto, el cuerpo les hablará con buena salud. A todos ustedes, muchas gracias. No olviden que estos programas tienen remisión en Telecafé a las 6 de la mañana y estamos en Telepacífico a las 12 del día y 11:30 de la noche todos los días y los domingos a las 2 de la tarde. Felicidades.